Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre los desempates, campeonato de Estados Unidos, el abierto. Ya sabemos desde ayer que el femenino lo ganó Carissa Jeep y todas las partidas que he ido trayendo de ambos campeonatos, tanto el Open como el femenino, pues los tenéis arriba en una reseña como siempre solemos hacer. El caso es que a estos desempates han llegado 3 jugadores. Fabiano Caruana, que ha perdido la primera partida contra Wesley So. A 10 minutos se juegan estos desempates con 2 segundos delay de incremento, por lo tanto son partidas rápidas y entre los 3 jugadores juegan un todos contra todos a una sola ronda. Por lo tanto, Caruana ya con 0 puntos, además jugando con blancas, y tras ganar Wesley So la primera partida con negras, les tocaba el turno a Samuel Sevian con blancas y Caruana con negras. Gana Caruana, por lo tanto, un punto para Wesley So, un punto para Caruana, y ahora la partida está entre Wesley So con piezas blancas y lo tenía bastante difícil Samuel Sevian con las negras. Debería ganar para conseguir cada jugador un punto e irse nuevamente a unos desempates que ya serían a ritmos blitz, a 5 minutos, y en caso de seguir empatando los 3 jugadores o 2 pasarían finalmente a un Armageddon. Por lo tanto, Samuel Sevian con mucha presión, Caruana con un primera fase del campeonato perdiendo esas 2 rondas seguidas, ¿no? La quinta y la sexta, pues de alguna manera pues bastante flojo, y después ha metido un apretón que le ha metido o le ha colocado en los desempates Wesley So, jugando si no al relentí, pues bastante más estable, ha conseguido un punto y las tablas le valen para ganar el campeonato de Estados Unidos, que ya ganó el año pasado, aunque fue online debido a todo el tema de la pandemia. Vamos a ver si repite este año y sería el tercero consecutivo. Fabiano Caruana cuenta con alguno más. Tras este movimiento de 4 por parte de Wesley So, Samuel Sevian juega G6, entrando así en la defensa moderna, más jugadas de desarrollo, C4, se ocupa el centro y de momento las piezas negras pues van haciendo desarrollando su defensa sobre el flanco de rey. Caballo F3, se juega D6, quizás buscando alguna ruptura central posteriormente, y tras caballo C3 la partida continúa con caballo D7. Aquí en esta posición también sería posible jugar un B6 buscando quizás el fianchetto, caballo F6, aunque de momento se hace este movimiento y la partida continúa con más centro para las piezas blancas. Tras estas jugadas se decide romper, como comentábamos, en E5, alfil E2, buscando el enroque en corto, también con caballo E7, y ahora en esta posición ambos jugadores deciden enrocarse en corto. Tras estos movimientos y se manteniendo la tensión en el centro, de momento no ha habido capturas tras 8 jugadas. Wesley So decide jugar torre E1, activando la torre a una columna que de momento pues está completamente sellada, columna central, y tras estas jugadas H6 en la posición, el alfil se retira a F1, la torre empieza a coger un poquito más de fuerza en la posición, y aquí Sevian, obligado a ganar y con bastante presión ante un gran Wesley So, pues se juega F5. Quizás la idea más adelante de las negras podría ser jugar un F4, tiene que atacar antes o después, y aquí ya vienen los primeros cambios. D por E5, D por E5, y tras estos movimientos Wesley So empieza a ganar espacio en el flanco de dama y la partida continúa con caballo C6. Como vemos, se ataca al peón de B4, también este caballo podría saltar a D4, y el tema es que aquí quizás un poquito mejor para las piezas negras podría haber sido se podría haber jugado un caballo F6, pues metiendo más presión al punto de E4, o quizás C5, parando de alguna manera este avance por parte de las blancas. No obstante, tras caballo C6 y ataque sobre este peón, vamos a ver primero, de todas formas, si F4 lleva a algún sitio. El tema es que las blancas jugarían B5 y tras B6, buscando el fianchetto, se puede jugar alfil A3. Como vemos, las piezas blancas pues empiezan a clavar piezas negras, como ambos caballos. La dama está defendida en D8, pero también, como decimos, las tablas le valían a Wesley So. Por lo tanto, en caso de hacer algún movimiento tipo caballo C5, se pueden cambiar damas o incluso estropear la estructura de peones en el flanco de dama, y ahora sí seguir con el cambio de piezas
piezas y esto siempre le favorecería a Wesley So. No estaría ganando la partida en esta posición, pero estaría con cierta ventaja. Por lo tanto, tras caballo C6, se juega B5 atacando al caballo y este viene a D4 como comentamos. Es cuando Wesley So empieza a activar más piezas, juega alfil A3 tocando a la torre, se retira a F7 y tras C5, pero por parte de las piezas blancas, la partida continúa con F por E4. El tema es que aquí Wesley So, tras hacer este movimiento, ha liberado esta casilla de C4. En la próxima jugada, si el alfil viene a C4, mínimo quizás podría ganar la calidad y antes que esta captura realiza Samuel Sevian, quizás también pues buscando sus opciones, ya que podría haber un torre por F3, el caballo de D4 de momento pues también toca en la posición, quizás aquí se podría haber jugado mejor caballo F8. El tema es que si alfil C4 te puedes cubrir con el alfil en E6 y la partida seguiría con cierta igualdad. Al jugar F por E4, Wesley So se adelanta, antes de este movimiento en C4, lo que juega es caballo por D4. Y tras esta jugada y E por D4 es ahora cuando mete alfil C4. Queda clavada la torre, ya no existe pieza en F3 para ser capturada por parte de las negras y el problema está en que, por ejemplo, no se puede continuar capturando el peón de C3. En caso de que ocurriese, esto ya no ocurre en la partida, vamos a verlo rápidamente, alfil por F7 jaque, el rey se debe de retirar ya que si captura están completamente perdidas las piezas negras. Dama de 5 con jaque, el rey ya no se puede esconder vía G8, F8 tampoco es muy recomendable ya que C6 con ataque sobre el caballo pues vendría una descubierta por parte del alfil y tampoco venir a casillas, por ejemplo, pues como alguna como E8 pues permitiría el desarrollo por parte de la torre. La línea podría continuar con torre con rey F6, torre ahora sí por E4 y tras estos movimientos pues las blancas están ganando fácilmente. Por lo tanto, tras esta jugada, Samuel Sevian decide jugar caballo E5, alfil por F7 con jaque y tras caballo por F7 se juega, ahora sí hay que retirar este caballo y captura un nuevo peón. Si contamos material, las piezas blancas cuentan con calidad limpia de más, mejor posición por parte de sus piezas y ya prácticamente poco se puede hacer. No obstante, Samuel Sevian se está jugando el campeonato de Estados Unidos y lógicamente pues hay que seguir jugando. Se desarrolla el alfil de casillas blancas, viene hasta E6, por cierto las piezas negras cuentan con un peón pasado y tras estos movimientos se juega alfil B2 con doble ataque. También hay doble defensa por parte de las piezas negras. El tema es que este alfil, al menos de momento, pues ya no hace más falta en esa diagonal y tras jugar alfil C4 por un lado se refuerza la casilla de D3, también podría caer el peón de B5, aunque Wesley So juega A4 para defenderlo, A6, caballo D2, atacando al alfil de casillas blancas y tras estos movimientos primero A por B5, se abre la columna A y tras torre por A1, alfil por A1. Tras todos estos movimientos, si contamos nuevamente material, las piezas negras han ganado un peón, este de B5, pero el tema es que siguen teniendo calidad de menos y tras estas jugadas Wesley So juega caballo F3 con triple ataque sobre este peón y tras estos movimientos D3 para defenderlo. El tema es que al moverse el peón a D3 permite a Wesley So cambiar más piezas y activar a la dama mediante un jaque vía A1. El rey se retira a G8, caballo D4 tocando al alfil, este se retira a C4 manteniendo la defensa del peón de D3 y tras dama C3 pues nuevamente está atacado, prácticamente sin movimientos buenos o activos en la posición, se juega B5 defendiendo al alfil, aunque permite esta captura al paso, el peón ya no defiende la casilla de D6 y tras caballo D6 pues
la partida continúa con caballo C6. También podría jugarse directamente B7 y el problema en esta posición y tras caballo D6 es que este caballo no defiende la casilla de B7, ya que en caso de que se jugase este movimiento y las piezas negras capturasen, pues el caballo dejaría defender al alfil y estaría cayendo por parte de la dama y además con un jaque. Por lo tanto, primero Wesley So, no obstante, no hace B7, sino que juega caballo C6, como vemos, pues la casilla de B8 está controlada y el caballo, como decíamos, pues de D6 no controla la casilla de B7. Tras estos movimientos intenta un imposible Samuel Sevian con dama G5 y ahora sí B7 en la posición, alfil D5 retirándose, pero ya es tarde, ya que Wesley So puede coronar. Además está dando un jaque al rey, este se retira a F7 y tras dama por C7 con nuevo jaque decide abandonar Samuel Sevian y Wesley So con 2 victorias, una ante Fabiano Caruana y esta ante Samuel Sevian, pues se logra un nuevo campeonato de Estados Unidos. Así que enhorabuena para él. La partida contra Fabiano Caruana la tengo pendiente de subir. Ha ocurrido en la primera mini ronda que han jugado entre los 3 y el tema es que Fabiano Caruana, pues vamos a ver una partida muy interesante en la que incluso Caruana tenía algo de ventaja, pero bueno, los tiempos más rápidos a Caruana pues a veces se le atragantan. Aquí, en caso de que, por seguir un poquito con la línea, en caso de que el rey tras este jaque prácticamente sin movimientos tendría que irse con el rey a G8 o a F8, ya que la casilla de 8 está controlada por la torre, tampoco tiene estas casillas disponibles por la primera dama y por la torre, tampoco, bueno, toda la diagonal, y el tema es que si viene a G8 o F8, como decimos, pues podría haber mate con una de las 2 damas en la casilla de G7, ¿no? Y en caso de colocar la dama, pues en E7 viene un primer jaque, rey G8 y cualquiera de las 2 damas nuevamente pues está dando el mate en la posición. Enhorabuena nuevamente y vamos hablando. Un saludo. Chao.